Hola a todos, desde lo más impactante hasta lo que se está debatiendo en este momento en redes sociales. Este es el espacio para hablar de esos temas que han sido tendencia, esto es Trending Live. ¿Quién ha tenido más influencia en el rock en Latinoamérica? ¿Existe algún país que pueda alzar la mano como el abanderado ante esto? Hoy vamos a aprender acerca del rock, no solo ustedes, sino también yo. Por eso tenemos a unos invitados que les va a encantar, porque en verdad saben muchísimo del rock y vamos a aprender mucho el día de hoy. Les damos la bienvenida a Jacobo Selnik, él es escritor, investigador, periodista y docente. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes y un saludo también a Manuel en Argentina. Jacobo, cuéntanos un poco más acerca de ti. Queremos conocer cómo esa trayectoria que tienes, porque sé que has escrito acerca del rock, escribes para múltiples medios acerca de música. Y bueno, tienes una biblioteca increíble. Yo soy, bueno, melómano, coleccionista de rock británico y argentino principalmente. Eh, He dedicado toda mi vida afortunadamente, a escribir y a hacer radio sobre lo que me apasiona, que es el rock. He publicado 6 libros especializados en música. Uno de ellos es La Causa Nacional, Historias del Rock en Colombia, que es una investigación muy completa y rigurosa sobre parte de las historias del rock en Colombia. Y tuve la fortuna también de publicar una antología de entrevistas con Penguin Random House que se llama Satisfaction, Conversaciones con el Rock, donde pude contar de mi experiencia entrevistando a grandes exponentes del rock como Robert Plant, Roger Daltrey, Nick Mason, Brian May. Entonces la vida me ha permitido volver mi pasión, mi oficio. Entonces ese soy yo, y un gran melómano y coleccionista, sobre todo el rock británico, que es lo que más me apasiona. Wow, Jacobo, en realidad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tenerte aquí, en verdad es un gran honor. También tenemos desde Argentina a Manuel Buscalia, él es periodista y productor e integró el equipo de productor periodístico en el documental de Netflix Rompan Todo. Manuel, ¿cómo estás? Angélica, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y un gusto también estar conversando con Jacobo, ¿no? Ahí pionero del periodismo musical. Yo soy como otra, la nueva generación, ¿no? Podríamos decir, y nada, la verdad que digo, estoy acá también por periodistas como él que me fueron guiando, ¿no? A través de sus libros y su obra, así que un gustazo. Yo, como les digo, soy periodista, tengo 30 años, hago periodismo musical de los 18. Y me convertí también ahora en productor y creador de contenidos, porque no solo escribo, trabajo en medios acá en Argentina como Rolling Stone, sino también me dedico a hacer podcasts y a producir documentales, como fue el caso de Rompan Todo, que salió en Netflix en diciembre del año pasado. Yo fui el productor periodístico. Básicamente mi trabajo se trató de convencer a esos 110 artistas que aparecen en el documental de que estén ahí, y preparé las entrevistas junto con el director, con Piki Talarico. En verdad, una gran producción, te felicito. Y a propósito, pues, de este documental, ha vuelto tendencia el rock en Latinoamérica. Yo creo que si estas nuevas generaciones no hablaban del rock, este documental ha traído nuevamente y ha puesto en boca de todos el rock en Latinoamérica. Y aprovechando de esto, pues vamos a hablar acerca de las influencias que ha tenido este género, porque esto despertó muchísimo la conversación en redes sociales, sobre todo pues en la década de los 60, en la que se hablaban de grupos que no eran tan conocidos y se describían en ellos una gran influencia de los Beatles o de otros artistas de países de Inglaterra o de Estados Unidos. Entonces, empecemos por Manuel. Quisiera saber qué grupo, o sea, de habla inglesa en particular, crees que ha tenido una gran influencia en Latinoamérica y que de pronto en la actualidad podemos hablar que todavía está dejando una marca y esa marca todavía está latente. Sí, pues obviamente que hubieron muchos, pero para mí, si tengo que mencionar a un grupo, y esto es una opinión totalmente personal, fueron los Beatles. Y te puedo decir argumentos, principalmente en mi país, en Argentina. Hay muchos artistas pioneros del rock, o los mayores exponentes del rock latinoamericano que salieron de Argentina, tuvieron un antes y un después cuando escucharon a los Beatles. Por ejemplo, Lito Nevia, el padre del rock argentino, Gustavo Cerati fue una de las primeras cosas que cuando escuchó los Beatles como que dijo, ¿qué es esto? Yo quiero hacer. Él cuenta una anécdota
que estaba con amigos y agarraba una escoba y jugaba a ser músico escuchando a los Beatles. Spinetta, Luis Alberto Spinetta le pasó lo mismo, y ni hablar de Charly García o artistas como Fito Páez. Yo creo que los Beatles, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en todo el mundo, fueron como es una de las bandas más influyentes, y que todavía en los grupos nuevos que nacen en Argentina hasta el día de hoy llegamos a escuchar un sonido o una canción y decimos, todavía, mira, sacaron un tema con aire a los Beatles y demás, ¿no? Bueno, no sé, siguen teniendo una gran influencia en la actualidad. Yo voy por ellos, digamos. Súper. Y Jacobo, porque sé que esto es uno de tus áreas, ¿no? Eres experto como y nos puedes dar muchísima información al respecto. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que plantea Manuel. Los Beatles, indudablemente, fue la agrupación más influyente dentro de los pioneros del rock en Colombia, que finalmente empezaron a hacer música con el único deseo de ser como los Beatles. Era básicamente su faro, su motivación. Afortunadamente la música de los Beatles, con un año de retraso, pero finalmente se editó acá en Colombia. Incluso hay una anécdota un poco triste, porque el primer álbum de los Beatles en la edición norteamericana, no la edición británica, Meet the Beatles, se traduce mal y aparece como las escobas que cantan, ¿no? Y a pesar de ese pequeño detalle, que es como una galimatía del idiomática, finalmente pues su música llegó, trascendió mucho, y creo que se complementa el impacto de los Beatles, y eso lo puede uno rastrear revisando un poco la historia de agrupaciones como los Young Beats o como los Yetis o por supuesto los Flippers, la notable influencia de los Yardbirds, que es un caso bien particular, porque los Yardbirds, aunque fue una agrupación muy importante en el Reino Unido, exponentes del blues rock, semillero indudablemente de tres de los mejores guitarristas, tres de los tantos excepcionales guitarristas que ha dado la historia del rock británico, como Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, indudablemente no deja de ser tan extraño que en Colombia haya tenido tanta trascendencia una agrupación como los Yardbirds, a tal punto que se hacían muchos covers. Pero eso uno lo puede rastrear, y si uno oye detenidamente a los Shakers, pues indudablemente los Shakers suenan a los Beatles y a los Yardbirds y un poco a los Stones, lo mismo que los Mockers. Esos tres grupos, creería yo, fueron determinantes, por lo menos en el ámbito colombiano, e indudablemente lo que sucede en Argentina con los Gatos, con Lito Nevia, pues es súper evidente, claramente. Y en la actualidad todavía podemos conservar esos rasgos de estas influencias. ¿Hay algo como específico que podamos resaltar todavía como de esos rasgos de esta influencia todavía en la actualidad? Siento que en la medida que va pasando el tiempo, parecería que el impacto es cada vez más lejano, pero hay algo muy bonito que veo que sucede, y es que inevitablemente la estructura de la canción pop clásica sigue siendo la estructura que los Beatles plantearon, y eso es indiscutible. Finalmente todo lo que viene después de Abbey Road y Let It Be parece como que todo se inventó en ese momento tan especial y tan particular. Yo diría, de Sgt. Peppers a Let It Be, parece que todas las posibilidades del rock se abarcaron. Luego hay otras variaciones y una cantidad de temas que podríamos aquí hablar de rock toda la vida, pero indudablemente su huella sigue estando. Lo que pasa es que creo que cada país ha empezado a encontrar una manera diferente de dialogar con el rock. El caso argentino es muy diferente, porque ellos son unos adelantados en su tiempo en estas cuestiones, por la influencia del tango, del jazz, del folclore argentino. En Colombia nos demoramos un poco más en entender que lo autóctono, las raíces de la música del Pacífico, del Caribe, era lo que finalmente nos permitiría entender que era nuestro rock. Pero la huella de los Beatles todavía sigue estando presente, por lo menos en las agrupaciones que siguen haciendo rock. Manuel, ¿tú qué piensas? No, es que como Jacob coincide conmigo, yo sí pienso lo mismo, digo, es lo que planteaba antes. Sigo pensando que coincido en que, si bien eso como cada vez está un poco más alejado, en el día de hoy bandas nuevas que siguen surgiendo en Argentina, como no sé, por decirte, El Matón Policía Motorizado, en algunas canciones se pueden encontrar destellos, aunque sea, o bases, como decía, de lo que es la estructura de la canción pop, que nada, que obviamente surgió ahí con los Beatles. Y si hablas con estos artistas, la mayoría en algún momento te van a decir que de chicos escucharon a los Beatles y que están obviamente influenciados por ellos. Súper. Hasta ahora hemos hablado como de esa influencia de este rock en inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, al hablar del rock de España,
del rock en nuestro idioma, pues lo podemos considerar pues como algo icónico en Latinoamérica. Realmente tomamos en algún momento influencia sobre el rock de España que debamos como agradecerle a nuestra música, o simplemente en realidad el rock de España tuvo tanta acogida de pronto en Latinoamérica pues porque era nuestro idioma. No, ahí, bueno, supongo que por la edad, Jacobo va a saber mucho más que yo de esto, pero por lo que yo he leído, investigado, en los años 80 en México se empezó a escuchar mucho rock y se empezó a escuchar rock en español, bandas como Radio Futura, por ejemplo, que tuvieron influencia ahí en grupos de esa época en México. No pasaba lo mismo tanto acá en Argentina, pero tengo entendido que en México sí, grupos de hecho, si vos escuchás, por ejemplo, Radio Futura, no sé, yo cuando los escuché la primera vez que de hecho Santiago Bucerón, el vocalista de la banda, aparece en el documental, digo, es muy similar al sonido que tenía Soda Stereo. Y es loco que vos decís que en esa época no se encontrabas el mismo sonido en Argentina, después en Colombia, en España. Y decís, ¿cómo puede ser todos estos grupos suenan iguales? Y bueno, también porque de alguna forma todos tenían las mismas influencias, que eran, no sé, la New Wave, digo, The Police, o todos grupos británicos que venían de afuera, ¿no? Bueno, ahí Jacob paciente, pero digo, creo que todo pasaba algo muy loco, que estaba tan globalizado ya el rock británico y demás, que digo, en todos los países de Latinoamérica, cuando veían estos tipos que hacían estos sonidos nuevos, lo primero que hacían, como cuando surgió el rock en español, digo, trataban de imitarlos y de copiar esos sonidos. Después, bueno, por ahí es para otra pregunta, pero sí tuvimos, más allá de eso, sí tuvimos pioneros de géneros musicales, como fueron, por ejemplo, en Perú, un grupo increíble llamado Los Saicos, que en los años 60 estaban haciendo punk rock cuando ni siquiera existían los Ramones, por ejemplo. Muy Pero bueno, buenos. después, sí, después seguramente iremos más para ese lado, pero retomando la pregunta, eso, yo creo que tuvo influencia el rock español, llamado así como el rock de España, pero no así. Yo creo que después el rock latinoamericano, de hecho, fue mucho más influyente para ellos que para nosotros el rock en español, como pasaron como bandas, no sé, como Andrés Calamaro, que formó Los Rodríguez allá y fue uno de los grupos más influyentes del rock en español, liderado por un argentino. Jacobo, Es cuéntame. una muy buena pregunta. Digamos, los baladistas españoles de la camada de Camilo Sesto, Rafael, José Luis Perales y compañía fueron muy importantes en los años 70 en Colombia en el género de la balada pop, que es simplemente una evolución de la balada pop italiana. Digamos que los maestros de la concepción de la balada pop son los italianos, que luego los españoles también la adaptan. En términos de rock, la influencia del rock ibérico empieza a ser muy importante en Colombia es en la década de los 80 a partir de un capricho de un programador de una emisora en Medellín que decidió programar dos canciones de dos grupos ibéricos, uno ¿A quién le importa? De Alaska y Dinarama y la otra Lobo Hombre en París de la Unión, en un momento en el que se veía supremamente mal programar rock en español en la radio colombiana, que eso es otra historia realmente fascinante. Y ese capricho de Carlos Acosta de programar dos canciones de dos artistas que eran desechados por las discográficas, porque a las discográficas en Colombia no les interesaba ni Alaska y Dinarama, ni Los Toreros Muertos, ni Duncan Du, ni Los Hombres G, ni Mecano, y lo dejaban por allá tirado, porque llegaban las licencias de las discográficas, recibían todo este material, y por el capricho de un periodista que se haya programado Lobo Hombre en París, empieza a abrir la mente de un público que dice, oiga, esto es posible. Y es así como poco a poco, sobre todo la movida madrileña, empieza a ser muy importante dentro de las agrupaciones colombianas de mediados y de finales de los 80. Y no en vano, una de las agrupaciones más trascendentales de la movida ibérica que se presentan en nuestro país es justamente Los Toreros Muertos, que vendieron miles y miles de discos. Finalmente, cuando uno oye estos grupos, pues se da cuenta que tanto los Hombres G como los Toreros Muertos, como los hombres, como los Héroes del Silencio, son agrupaciones que simplemente estaban adaptando en el español lo que ellos veían que venía del Reino Unido. Héroes del Silencio suena muchísimo a los Smiths, los Hombres G y los Toreros Muertos son una réplica de Madness, o sea que finalmente no me estaban contando nada nuevo, pero me lo estaban contando en mi idioma y resulta que para el público y para la gente se empieza a generar una conexión muy importante. Entonces, la movida ibérica sí es trascendental en Colombia,
desde mediados de los años 80 hasta di tú por ahí 1992, a tal punto que películas icónicas, bastante regulares de por sí, como Devuélveme a mi chica de los Hombres G, pues se programaron acá en los cines de Bogotá. Yo no sé, Manuel, pero creo que Devuélveme a mi chica en Argentina, no sé si habrá llegado, porque tampoco la necesitaban, porque de todas maneras ustedes se autoabastecían y tenían una movida tan sólida que lo que llegara a España finalmente no les iba, no les iba a impactar tanto como lo que tenían ahí adentro, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, como decía, por mi edad, yo nací en los 90, entonces no puedo hablar, no viví esa época, pero sí por lo que he estudiado e investigado para el documental y por mi trabajo. Nada, acá en Argentina, en esa época, imagínate, en los 80, en el 84, Soda Stereo sacó su primer disco, estaba Sumo, digo, Los Redondos, es como que había un auge, después con el regreso a la democracia, hubo un auge del rock argentino increíble y la gente acá estaba como loca con todas estas bandas que estoy mencionando, entonces por eso tampoco tuvo tanta cabida lo que venía de afuera, porque nada, digo, eso, era una efervescencia musical acá increíble. Claro, entonces podemos decir que por lo menos Colombia y México sí podemos considerar pues, que el rock de España tuvo pues una gran acogida, fue icónico, pero pues que de cierta forma pues ya venían también con la misma influencia que pudimos tener acá en Colombia, en México, en Argentina. Hablando un poco de cómo ha cambiado la industria desde los 60 y 80, donde hubo una cantidad de covers, ¿no? Donde aparecieron estos grupos que tomaron canciones de grupos de habla inglesa, hicieron su traducción al español y empezaron a cantar estas canciones y que incluso la gente pensaba que eran canciones originales de este grupo porque ellos no, en ese momento no se tenía como la concepción de dar el crédito a quienes eran realmente pues los intérpretes o los dueños de estas canciones. Y pues en la actualidad, con todo el tema de la conectividad, nosotros podemos saber al momento de escuchar esta Mm. canción quién la ha interpretado, quién la escribió, cuántos covers se han hecho. ¿Ustedes creen que en esa época se le podría considerar plagio o solo por el simple hecho de que la traducción en español y tomaron un poco pues la música ya se podía considerar como original en esa época porque era algo nuevo que estábamos viviendo? Yo creo que a ver, si lo viéramos hoy con la experiencia que tenemos y decís, con todo la universalidad que tiene todo, internet y demás, uno sí lo llamaría plagio al toque, digo, porque vos escuchás una canción ahora y enseguida decís, ah, bueno, tiene un sample de esto, tiene elementos de este tema, pero pensemos, digo, me imagino que en esa época, en los 60, cuando digo, no existía otra cosa, digo, no sé, era una novedad, a nadie se le ocurría llamarlo plagio en ese entonces. Me parece que, no sé, como que hoy con el diario del lunes es fácil y podemos decir, sí, bueno, era un plagio. Pero creo que para ese entonces, nada, digo, era una novedad. Fue la forma que tuvieron los artistas de ese momento de empezar a de a poco construir el rock en nuestro idioma, ¿no? No sé, Jacobo, qué pensás vos, pero para mí fue como, digo, fue la forma que tuvieron de empezar a construir su música. No lo podría llamar plagio en ese entonces. No, totalmente de acuerdo contigo porque básicamente en esa época pues las discográficas no tenían unos departamentos legales con tiburones al acecho de este tipo de Claro. canciones. De lo contrario, muchos de estos artistas, por ejemplo, en el caso de Colombia, si hablamos de los Speakers o de los Yetis o de los Flippers, no hubiesen podido hacer las versiones, porque yo más que cover diría que son versiones de canciones Sí. de los Rolling Stones o de los Beatles o de los Yardbirds sin ninguna libertad y además prensarlas en un disco, comercializarlas y demás, y simplemente versiones de Satisfaction en el mundo hay millones, ¿sí me entiendes? Y lo mismo en los años 70 hubo un cover muy icónico de la agrupación Génesis de Colombia de un tema de Cat Stevens que no era tan conocido, pero era un tema bonito del álbum Teaser and the Firecat que se llama How Can I Tell You? Ese cómo decirte en versión de Génesis de Colombia que luego lo replica Compañía Ilimitada en 1988 sin pagar en 1988 derechos ni ningún tipo de licencias a Island Records, los dueños del catálogo de Cat Stevens en ese momento. Entonces, los tiempos han cambiado y evidentemente hoy en día pues es muy diferente. De hecho, hace algunos años un cineasta colombiano de nombre Luis Ospina para musicalizar una película, su película póstuma, Todo comenzó por el fin, querían utilizar un breve fragmento de The House of the Rising Sun de los Animals y lo que pedía
Universal Music, que tienen el catálogo de APCO Records, por utilizar 15 segundos de The House of the Rising Sun, que es un tema de creación popular, que ha tenido versiones en la voz de Bob Dylan y de los Animals, cobraban como $1 millón por 15 segundos. Entonces, para que te des... Y eso que estaban planteando incluso usar una versión adaptada de un grupo colombiano. Entonces, hoy en día eso es imposible, hoy en día. Pero si uno hiciera una, digamos, disección detallada de temas de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, de Gustavo Cerati, la cantidad de referencias, de sampleos, de guiños a Iggy Pop, a no sé, a tantos artistas que ellos usaron como referentes, hubiese sido imposible editarlo. Hoy en día, pues, es mucho más palpable y más evidente. Por eso yo creo que depende de los tiempos y hoy en día, pues, con los departamentos legales, pues, simplemente es imposible. Por eso muchos de estos artistas pudieron hacer versiones icónicas de estas canciones, sin ningún problema. Claro, y menos mal, porque eso ha ayudado como a enriquecer toda esta cultura del rock y ha formado el rock en Latinoamérica de lo que somos hoy en día. Esta pregunta yo sé que se ha debatido muchísimo en redes sociales. ¿Es Argentina, y quiero que me la conteste Jacobo primero, ¿es Argentina la mayor influencia del rock en Latinoamérica o hay otro país que merece ese reconocimiento pues, por su influencia en el rock que no se tenga en cuenta como un referente? Para mí, para Jacobo Selnick, el mejor rock, el rock más influyente, más trascendental, hecho en Latinoamérica y me atrevería a decir en Iberoamérica, es el rock argentino, por varios motivos. Tiene una voz particular, tiene unos elementos muy distintivos que los hacen único desde su voz, que yo creo que eso es importante, porque a veces cuando uno oye cantar, por ejemplo, rock en francés o rock en alemán o rock en húngaro, por allá le suena uno raro y muchas veces el dilema de si el rock en español era viable, uno cuando escucha a Almendra, Pescado Rabioso, a La Máquina de Hacer Pájaros, a Lito Nevia con los Gatos o a Lito Nevia en solitario, por supuesto lo que pasa después de Serú Girán en adelante y con Charly García y toda la camada de Virus y compañía, pues uno se da cuenta que es posible. Lo segundo es que si sin Soda Stereo, esa masificación del rock latinoamericano no hubiera sido posible, porque Soda Stereo no solamente es la agrupación más importante, más trascendental y más icónica de la historia del rock latinoamericano por el impacto que tuvo desde Ushuaia hasta Alaska. Y me atrevo a decir hasta Alaska, porque evidentemente pues Soda Stereo fue una agrupación que entre los latinos de Estados Unidos pues también tuvo algo de influencia, pero digamos que bueno, que hasta México está bien, porque Soda Stereo masificó las posibilidades del rock hispanohablante en la región y lo hizo trascender con una propuesta de mercadeo coherente y consistente a partir de la discográfica CBS que se propuso como meta lograr que el impacto de Soda Stereo fuera continental, que sonaban a The Police, que sonaban a The Cure, que se parecían estéticamente a Tears for Fears y The Cure. Todas esas cuestiones son discutibles, pero musicalmente fueron realmente maravillosos y lograron dejar algo que a mi modo de ver es muy valioso dentro del consumidor local y dentro de las bandas, y es sembrar una semilla y decir, es posible hacer rock en nuestro idioma, es posible ser una estrella de rock en español. Y Gustavo Cerati, junto con Charly García, guardando las proporciones, lo que pasa es que generacionalmente son diferentes. Aunque Charly García parece un artista hecho en los años 80, pues Charly García viene desde 1972, pero Gustavo Cerati es la quinta esencia del verdadero rockstar y eso le abre muchas posibilidades de alguna manera para que incluso el propio Calamaro se convierta en un profeta fuera de su tierra en España con los Rodríguez y muchos ejemplos que tenemos. Entonces, a mi modo de ver, sí lo es por el tipo de propuesta artista, escénica, por una industria coherente, porque han cuidado su catálogo, con algunos bemoles discutibles, pero han cuidado su catálogo, no de la manera como esperábamos, pero lo han cuidado, ni hablar de su archivo audiovisual, tienen un archivo audiovisual absolutamente envidiable, si uno quiere ver las presentaciones del Bea Rock del 72, uno lo puede ver, o presentaciones de Almendra en la televisión nacional argentina, o de Pescado Rabioso, está todo a disposición. Una diferencia ahí es
Guzmán, ayudaron a posicionar el rock en español en ese momento, pero la masificación... Jacob, qué pena te interrumpo. Si quieres, retomemos un poquito porque tuvimos un ruido. No sé si en el máster también tuvieron ese ruido y te perdí un poco con la idea. Te lo repito. Y aunque, voy a retomar, y aunque México fue importante en la década de los 60, porque Enrique Guzmán y los Teen Tops llegaron desde Argentina hasta Colombia y le mostraron a esos jóvenes pioneros que cantar en español y hacer covers de los pioneros del rock, del rock and roll norteamericano era posible, fue Soda Stereo la banda que demostró que todas las líneas de la industria unidas en favor de un producto podían lograrlo llevar al estrellato y sobre todo algo que es muy importante en el mundo del rock, a trascender en el tiempo. Gustavo Cerati lleva muerto, ¿cuántos años? ¿10? ¿11? No, en 2004 fue. Oh, 2004, ok. Imagínate. Perdón, 2014 quise decir. 2014, exactamente. O sea, 7 años sin Gustavo Cerati y todavía su legado es incuestionable. Entonces, cuando logra trascender en el tiempo, cuando la gente todavía se emociona oyendo de música ligera, o T para tres, o persiana americana, quiere decir que la hicieron bien. Y esa es mi respuesta. Qué pena extenderme un poco, pero tenía varios matices. No, pero muy buena, muy buena. Yo igual me imagino que Manuel está súper de acuerdo contigo. Entonces, pero sí, o sea, bueno, cuéntanos un poco si estás de acuerdo. Sí, a ver, no tengo mucho más que agregar. Siento que todos los países tienen, digo, artistas de rock increíbles y que de hecho, un poco cuando hicimos Rompan Todo, que lamentablemente, digo, había unas horas determinadas y unos episodios determinados para contar y quedaron un montón de historias afuera, pero yo me puse a investigar y no sé, conocí, por ejemplo, Ahora Local, que es una banda de culto en Colombia increíble, que no la conocía. Empecé a conocer a otros artistas así de México, como nombré ya Los Saicos en Perú, está, no sé, en Maldita Vecindad, Javier Batiz, que es el tipo que le enseñó a tocar la guitarra a Santana, un mexicano increíble. Y digo que cada país tiene un montón tiene su pedacito, ¿no? Y sus bandas y artistas fundamentales del rock latino, y por eso me parece muy rico e importante que hasta el día de hoy, no sé, los jóvenes o los que tengan ganas se pongan a investigar y a explorar, porque eso, como que uno piensa por ahí que ya lo conoce todo y no, hay un mundo increíble de artistas por descubrir desde los 60 hasta ahora. Mira, Manuel, aprovechando que tocaste el tema del documental, pues que obviamente sí, para hablar del rock en Latinoamérica fue muy poco, pues esto necesitaríamos hacer que como 100 40. capítulos. Sí. Muchísimas y recorrer, porque creo que también hizo falta hablar un poco de Brasil, qué pasó en Venezuela, si sea en proporciones mínimas, pero también tuvo que haber una movida, igual que en Ecuador, Obvio. ampliar un poco En más todos lados. de Perú, del grupo que dice Psychos. Ese grupo a mí me encanta, me parece buenísimo, es como el punk en su máxima expresión, me encanta. Y aprovechando esto, ¿qué quisieras de pronto resaltar en tu investigación que no pudieron sacar en el documental y que vale la pena en estos momentos como llevar aquí a la conversación? Sí, no, a ver, en realidad es como te digo, una vez que vos elegís hacer un proyecto, digo, de estas dimensiones con una empresa, digo, con alguien, una agencia, un medio, obviamente vos sabés que tenés determinado tiempo para contarlo y determinado espacio. Entonces, lamentablemente, siempre tenés que reducir el foco. Brasil, por ejemplo, no está porque es rock en español, y Brasil no hace rock en español, como sabemos, es portugués. Entonces, esa fue la primera razón para, bueno, tenemos que reducir, Pero sin trataremos de embargo, contar la historia. Trataremos de contar la historia de Brasil. Sí. qué pena, aquí que estás tocando Brasil, pero sin embargo Charlie se fue a producir a Brasil, ¿no? Antes de irse a Nueva York. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, pero también en Brasil estaba pasando algo de lo que no sabemos. Sabemos que Brasil tiene la limitación pues del idioma, entonces creería que por eso esa frontera pues está un poco pues cerrada, sobre todo pues... Sí, en realidad, como te digo, por eso no significa, lo que no está en el documental no es que no haya sido importante o que no haya sido considerado, sino que lo que pasó es esto que te digo, que había un tiempo determinado y un espacio determinado para contar, y era imposible. De hecho, la idea que se tuvo fue una locura, digo, tratar de contar como se pueda la historia del rock en español en tantos episodios, digo, es imposible, es algo que en general no se puede hacer, no puedes incluir todo. Fue una locura. A pesar de esto,
yo como que estoy muy contento con el documental y con mi trabajo porque es la primera vez que aparecen todos estos artistas que son más de 110 juntos en un mismo registro. Digo, y hay artistas influyentes de toda Latinoamérica y la historia que se trata de contar no es historia de ninguna banda en particular, es la historia del rock y cómo ese género musical en un momento donde estuvo muy complicado en los años 70, en los 80 con las dictaduras en Latinoamérica, sirvió para representar a la voz del pueblo y ayudaba a esas personas a resistir, ¿no? A enfrentar la censura y a salir adelante. Eso es lo que trata de contar también, cómo un género musical como el rock se vio afectado a través de los años, a través de movimientos sociopolíticos y económicos. Y por supuesto que por eso, al tratar de hacerlo, ya obviamente tenés que reducir. Y con lo que decís, y a mí me gustaría explorar mucho más en los comienzos, digo, en estas bandas como fueron los Shakers en Uruguay, los Aicos en Perú, porque, por ejemplo, los Aicos es para hacer un documental solo de ellos, estos tipos que de repente empezaron a hacer punk cuando el punk no existía, digamos, ¿de dónde sacaron esos sonidos? ¿Cómo, de dónde salieron? O sea, son como unos extraterrestres de Perú. Y así hay un montón de bandas que a los que me hubiera gustado, no sé, que, digo, como te digo, es para hacer un documental de cada grupo en particular. Y ojalá que hay cosas hechas y ojalá que el documental sirva como puntapié para que se hagan muchas cosas más. Igual también tenemos que reconocer un poco que hay países más rockeros que otros, entonces entrar en la discusión que por qué este país o por qué X o Y país no apareció si nosotros tenemos esta banda icónica que acá la escuchamos local, pues hay países como más rockeros que otros y la industria del rock como se movía en Argentina fue la que también, pues hay que reconocer que ayudó como a impulsar todo ese movimiento del rock y luego también México. Sí. Ya para cerrar, les tengo dos preguntas a nivel personal. Entonces vamos con la primera que sería, ¿cuál es como el favorito de ustedes que consideran como esa máxima expresión del rock, independientemente que haya sido reconocido o no? Jacobo. ¿En español o en general? En general, pues estamos hablando de rock de Latinoamérica, entonces mejor hablemos en español. Para mí el artista más importante, inquietante y definitivamente icónico del rock en español es Charly García, por su consistencia, por el tipo de música que ha hecho, por su formación académica, por sus diferentes etapas de transitar de hacer un folk rock muy adolescente, que incluso tuvo demasiados detractores, entre ellos a Papo, que lo veían como una especie de adolescentes haciendo una música ahí como sin sentido, a una evolución fascinante de hacer rock sinfónico, rock progresivo con la máquina, ni hablar lo que hizo con Serú Girán. Y evidentemente, pues cuando uno tiene una obra tan grande y tan importante como Clics Modernos, que a mi modo de ver es el gran faro que ilumina el camino que va a seguir el rock hispanoamericano en los años 80 en materia de producción, de composición, de melodías, pues evidentemente uno no tiene sino palabras de elogio para Charly García, que ha sido consistente, que ha tenido picos, que ha tenido momentos bajos, pero que finalmente pues Charly García es como John Lennon, ¿no? Es nuestro John Lennon. Andrew Lou Goldham, con quien yo tengo una muy bonita amistad, me decía, Charly García es como Frank Sinatra. Solo muy pocas personas entraban al estudio de grabación y en una toma única grababan la canción. Eso a la postre tenía problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú reservas un estudio de grabación por una hora y Charly García en 10 minutos te saca una canción, pues el tipo tiene 50 minutos para hacer desmanes. Pero finalmente es nivel de genialidad que un tipo como Andrew Lou Goldham, que fue el primer manager de los Rolling Stones, que ha trabajado con los Ratones Paranoicos, que trabajó en el disco Kill Hill con Charly García, te diga, era un genio, es un tipo peligroso, se parecía a John Lennon, porque es que tú no sabías con qué te iba a salir, porque finalmente los tipos peligrosos son aún más inquietantes. Yo no quiero decir que Luis Alberto Spinetta no haya sido muy importante, pero aquí, como los argentinos son buenos para ese tema de o Boca o River, ¿no? O Charly o Spinetta, pues River y Charly. Manuel, favorito. Estoy muy cerca de Jacobo, de hecho Charly es mi número 2, así que estamos ahí como muy cerca. Yo como desde muy chico como que no creo en la futbolización del rock, eso que hicieron los fans en su momento. Siempre escuché a Soda y a Los Redondos, siempre escuché a Charly y a Spinetta, pero para mí
el artista que más me representa y mi favorito toda la vida siempre fue Gustavo Cerati. Y por un argumento muy similar al que dice Jacob. Primero porque, digo, con esto que venimos hablando, fue el cantante, letrista y compositor de la banda más importante de la historia del rock latinoamericano, que fue Soda Stereo, en primer lugar. Y segundo porque su carrera solista, que todavía me gusta más, lo que hizo en Soda, fue un tipo que en cada disco se animó a desafiar, investigar y llegar a nuevos límites sonoros. Digo, desde su primer disco, Amor Amarillo, hasta Bocanada, donde después explora con la electrónica y en Siempre Soy, hasta Ahí Vamos, donde vuelve a ese sonido rockero que tenía en Soda Stereo, y no sé, su último disco directamente, Fuerza Natural, donde combina hasta folk psicodélico. Él está muy influenciado por un disco de Robert Plant y Alison Krauss, que se llama Racing Sun, que es un discazo. Nada, siento eso, que es una persona que siempre trató de explorar y de hacer cosas nuevas. Y que hasta para el rock fue criticado en sus momentos, ¿no? Porque jugaba, coqueteaba mucho con la electrónica, hasta tuvo un grupo en el que hacía de DJ, y eso el rock clásico, el rock conservador, se lo criticaba a Cerati. Le decía que era, no sé, un montón de cosas, digamos. No estaba bien visto entre los rockeros. Y sin embargo, Cerati siempre siguió adelante, hizo la suya y lo que le pintaba, y nada, para mí no hay nada más rockero que eso, que hacer lo que uno quiere. Y esa banda o ese artista recomendado de pronto no tan conocido que usted le digan a las personas como, ven, vale la pena que escuchen a, ¿cuál podría ser? Del rock latinoamericano, Y del ¿cierto? rock latinoamericano, que pueda ser ese favorito que tal vez no conozcamos tanto y que diga como, Manuel, te puedo apostar que no conoces a, o bueno. Mira, aunque Manal evidentemente en el ámbito argentino es absolutamente icónico, creo que lamentablemente en el ámbito latinoamericano a Manal no se le conoce tan bien, y yo digo, Manal es un grupo que debe ser escuchado. Cuando uno oye los dos primeros álbumes de Manal, particularmente El León, uno dice, bueno, ¿y esto qué es? O sea, Scream a la Argentina, pero Sí. con unos ponentes urbanos, con una voz sacada de unos bares recónditos de New Orleans, pero utilizando esa mística y esa magia porteña que es tan única y tan especial, con unos guiños adicionales pues al tango. Y Javier Martínez, más allá de que sea un tipo complicado, que tenga un temperamento difícil, Alejandro Medina, un excepcional bajista, y ni hablar de Claudio Gavis, el Clapton argentino, pues yo creo que la gente, por lo menos en el ámbito latinoamericano, deberían conocerlo. Y de pronto un artista del que evidentemente yo estoy seguro que Manuel debe conocerlo, pero es un excepcional guitarrista del que muy poco se habla en el continente, es Cubero Díaz, que también me parece que tiene como, es que en Argentina hay tanto que podríamos estar aquí hablando horas y horas de Argentina, pero me quedaría con esos dos como joyitas por descubrir. Y Telegraph Avenue de Perú. En Perú hubo una movida excepcional de artistas que imitaron la onda de Carlos Santana de una manera impresionante. Hubo un ruido ahí, voy a retomar artistas que imitaron la onda de Carlos Santana, como Tarkus, como Telegraph Avenue, como Black Sugar. Así que también hay un par de joyas ahí en Perú por descubrir, Ay, además los sacos que son excepcionales. ahí vamos tomando nota para aprender más acerca del rock. Manuel, yo quiero que me contestes, pero que aparte, bueno, si tienes un argentino que nos pueda recomendar, pero también como mirando en Latinoamérica, en otro país, que nos puede Y recomendar. bueno, durante la entrevista fui deslizando algunos nombres, como uno de mis favoritos, que es Javier Batiz, que es un guitarrista increíble, que como dije fue el tipo que le enseñó a tocar la guitarra a Carlos Santana. Mencioné, para que anoten ahí, Hora Local de Colombia, que es una banda de culto allá que es increíble. A mí cuando la escuché me voló la cabeza. Nombré a Radio Futura, que son como los Soda Stereo españoles, que también son geniales, tienen unos temas muy buenos. Luis Alberto Spinetta, si bien en Argentina es como un prócer, afuera no es muy conocido y tiene un disco que se llama Artaud se escribe,
que está en el disco dice que está hecho por Pescado Rabioso, pero él ya había disuelto a la banda en ese momento, y es como el mejor disco del rock argentino. Es una cosa increíble, así que recomiendo que lo escuchen y que lo busquen, porque de verdad como les va a volar les va a volar la cabeza, especialmente ese disco. Toda la obra de Spinetta es increíble, pero ese disco es uno de mis favoritos, así que también lo súper recomiendo. Vale. Y también, perdón, quiero recomendar a un artista que me hubiera gustado que aparezca en el documental, que se llama Gabriela Pumer, que es una guitarrista que tocó con Charly García mucho tiempo y tiene un disco que se llama Perfume, que es increíble. Gabriela falleció hace varios años, pero es como una de las mejores guitarristas del rock argentino y está bastante escondida, no es tan conocida en Latinoamérica, así que la recomiendo a Gabriela porque la verdad que es muy buena su obra, y si se ponen a revisar en los créditos aparecen muchos discos de Charly, así que Jacobo ahí que también, que es un seguidor de Mira, Charlie, la fíjate, va a conocer. te adelantaste a algo que les iba a decir, porque es que las conversaciones alrededor del rock siempre se tornan muy masculinas, ¿no? Y creo que hay mujeres que han marcado de pronto un antes y un después de la figura femenina en el rock. Entonces, bueno, ya tú nos hablaste de Gabriela, Jacobo. Mira, ¿Quién pues, es esa mujer que nos puedes decir cómo marcó un antes y un después y por qué? en el caso colombiano, indudablemente, pues Andrea Echeverry, pues es una figura Mm. icónica, no solo porque tuvo la legitimidad de Gustavo Cerati cuando la lleva a las famosas sesiones del Unplugged de Soda Stereo, sino que finalmente, pues Andrea encarna lo que es como el rock en su máxima esencia desde el lado femenino. Acá en Colombia, pues ha habido muchas mujeres que han hecho rock, indudablemente, Jimena Ángel, por ejemplo, de Pepa Fresa, o Silvia O con la agrupación Código, y luego lo que ella hizo con Juanes, Elsa Riveros, que aparece en el documental, lo que hizo con Pasaporte, pero finalmente cuando uno busca ver a símbolos que trascienden en el tiempo, que dejan una huella desde el lenguaje, desde la estética, pues evidentemente Andrea Echeverry. México es un caso muy interesante porque pues desde la balada pop hasta en el rock, pues encontramos también a artistas icónicas. Uno puede venir a pelear a casi Alejandra Guzmán o Gloria Trevi. ¿Es rock o no es rock? Pero su actitud era profundamente rockera y pues son dos artistas que lograron una trascendencia importante, que nos guste o no nos guste su música, esa es otra historia. Lo mismo, lo mismo que sucedió con Julieta Venegas, ¿no? A mí no me gusta, pero uno no puede negar la importancia de Julieta Venegas a tal punto que National Geographic la llevó a presentar el documental de Charly García. Y lo de María Gabriela Pumer, evidentemente, es uno de esos grandes secretos bien guardados que tiene Argentina, como tantos secretos, y donde las mujeres tuvieron un rol un poco más protagónico que, que, que en nuestros países. Entonces creo que Andrea Echeverry sería ese símbolo. Ay, bueno, la verdad es que ha sido una sesión increíble con ustedes. Hemos aprendido muchísimo, todos los que nos están viendo, y yo creo que este tema del rock da para hacer 1000 sesiones en realidad en vivo aquí de Stranding, pero gracias por acompañarnos, gracias Jacobo, gracias Manuel. Me voy con mucho conocimiento, voy a tomar nota de cada uno de los grupos que nos han recomendado como para empezar a aprender a investigar un poco más acerca del rock en Latinoamérica. Gracias en verdad por estar aquí con nosotros. Un Gracias. placer, la verdad, un placer charlar con vos, Angélica, y un placer también estar acá con Jacobo, que es alguien que tiene muchos más años que yo en el rock y en la música, así que un placer de verdad, Jacobo. Un gusto, ¿no? Un gusto compartir contigo, Manuel, con todas las buenas experiencias también del documental, y con ustedes, Angélica y Diego. Gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes que se quedaron con nosotros hasta este momento de este live de Trending, gracias por acompañarnos. Quiero que nos dejen en los comentarios esos temas que quieren tratar en una próxima edición, que sean de su interés y que quieran debatir. Incluso nos pueden proponer qué invitados quieren que tengamos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Adiós a todos.